hablar del yerno de Kushner que hoy recibe la orden del Águila Azteca y, ¿por qué no?, hasta de las mentadas de madre de Paco Ignacio Taibo II. Nos enlazamos en estos momentos con nuestra colega y amiga San Juana Martínez, a quien admiramos, respetamos y a quien nos tocará también saludar el sábado en la ceremonia de investidura. Te saludo con mucho gusto, San Juana. ¿Qué tal? Buenos días, Vicente. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Pues no tan ocupado como tú, pero aquí estamos ya desde la Ciudad de México transmitiendo sin censura. Quiero pedirte tu opinión acerca de un Enrique Peña Nieto que se despide del Estado Mayor Presidencial, les dice misión cumplida. Ayer, antier, escuchábamos discursos en los que pinta un México mejor que el que recibió hace 6 años. ¿Cómo se está yendo Enrique Peña Nieto? Nosotros decimos aquí en Sin Censura que se va con la cola entre las patas. Bueno, es demasiado gráfico eso para mí, pero yo creo que se va pues con una auténtica sombra de haber sido uno de los peores presidentes que ha tenido México. Y mira que la competencia está dura. En realidad, Peña Nieto vino a confirmar hasta el último momento, hasta el último suspiro insufrible de su sexenio, que nunca estuvo preparado para tal puesto de esta envergadura, ¿no? Lamentablemente se va pues dejando un México destrozado en muchos sentidos, un México hecho pedazos en su economía popular, digámoslo así. La economía de los mexicanos está seriamente dañada, con un salario mínimo el peor de la región, con unas condiciones de vida cada vez más tremendas para la clase media, para la clase obrera, y beneficiando a sus amigos, a unos cuantos, como siempre, enriqueciéndolos. Es el gran paradigma, Enrique Peña Nieto, del modelo neoliberal que ha fracasado en tantos otros países y que él pues nos demuestra que fracasó estrepitosamente en su sexenio. Todas sus reformas son reformas antipopulares, son reformas contra los ciudadanos de a pie. Ninguna podemos rescatar. La reforma energética fue verdaderamente un desastre, la estamos padeciendo hoy en día. Esperemos que el próximo gobierno sepa revertirla. La reforma educativa que pretende la privatización de la educación y que ha echado por tierra nuestra educación pública, que durante tantas décadas fue un ejemplo, ahora está en los últimos lugares mundiales de baja calidad. Y pues siempre esta reforma educativa lo que pretendió fue privatizar la educación y se está logrando con escuelas privadas cada vez más caras, con esta posibilidad de que esas escuelas hagan y deshagan porque la reforma así lo permite, y dañando mucho al sector magisterial, ¿no? Dañando mucho a los maestros, afectándolos en sus trabajos, poniendo nuevas reglas de exámenes que no solucionaron absolutamente nada y que sí perjudicaron seriamente a la clase magisterial, que ya de por sí está muy lastimada, Vicente, porque tiene salarios de hambre. Maestros rurales, yo solamente me recuerdo los maestros rurales, ese trabajo extraordinario que han hecho durante décadas y que ahora pues están lanzados al ostracismo, al hoyo de las necesidades, porque esta reforma vino a afectarlos completamente. La reforma fiscal, la reforma laboral, es que ninguna de las reformas benefició al ciudadano de a pie. Entonces Peña Nieto se va, repito, como uno de los peores presidentes que ha tenido México, Vicente. ¿Cómo llega Andrés Manuel López Obrador? Hace unos días lo visitaste en la Casa de Transición, veíamos una entrevista que subías a redes sociales. ¿Cómo lo viste? ¿Preocupado, estresado, contento, tranquilo? No, fíjate que lo vi de muy buen humor. Me sorprendió, le digo, ¿cómo haces para estar tan de buen humor y tan estupendamente con todo lo que se te viene encima y con todo lo que has vivido estos 6 meses de transición, ¿no? Porque ha sido una larga, lastimosa, tortuosa transición. Ojalá y haya una reforma y disminuya este tiempo, porque realmente es de manera agonizante.
Y la verdad, muy contento. Me dijo que estaba preparando sus 2 discursos del sábado, el de la toma en el Congreso y por supuesto el del Zócalo, que es el evento que a él más le entusiasma, porque los indígenas van a estar ahí, le van a dar el bastón. Es la primera vez que se hace un acto de esta naturaleza, o sea, cercano al pueblo. Como él repitió en esa entrevista, no es un cambio de gobierno, se trata de un cambio de régimen, y yo creo que va a ser histórico, que ya es histórico lo que estamos viviendo, Vicente. Aún así, es un hombre que tiene muy claros sus objetivos y que pretende hacer cambios de manera urgente, ¿no? Hay prioridades y ha ido marcando cuáles son esas prioridades, y nos vamos a ir dando cuenta en sus primeros meses de gestión, pues cuáles van a ser las líneas maestras de esta cuarta transformación, como él lo llama. Yo sé que andas ocupada, sé que te tienes que ir. Nada más 2 cositas antes de que te vayas, San Juana. Dame tu opinión acerca de esto que se va a consumar hoy con la entrega de la Orden del Águila Azteca a Jared Kushner, el yerno de un presidente que nos ha llamado criminales, violadores, que ha escupido a México, que no sé, se convertiría en la peor burla del gobierno de Peña Nieto y de su alter ego Videgaray. Bueno, es lamentable. Ayer Videgaray quería justificar este despropósito, esta humillación para el pueblo mexicano, que es esta condecoración del Águila Azteca a Kushner. Realmente no está justificado, por más que él pueda intentar hacerlo. Dice que gracias a él se generaron muchos empleos. Pues habría que contarlos, porque realmente hay un desempleo rampante y pues muy preocupante en este momento. Creo que es una humillación, como ya lo dije. Es inaceptable que se entregue una condecoración a un hombre que ha insultado a los mexicanos de manera terrible, violadores, criminales, les ha llamado. Entonces, condecorarlo ¿estarás de acuerdo, es una Juana? burla. Perdón que te interrumpa, ¿estarás de acuerdo que de alguna manera no es un reconocimiento a Jared Kushner, sino termina siendo un reconocimiento a un Donald Trump en lo familiar, en todo lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, por supuesto, o sea, esto tiene que ver con esta rendición del gobierno de Peña Nieto de ponerse de rodillas frente al imperio. Lo demostraron de manera permanente durante su gestión, durante su administración. Ha habido momentos humillantes que nos han avergonzado mucho a los mexicanos. Y este es otro. Pero mira, finalmente el análisis es que no podía ser de otra manera. O sea, el desastroso sexenio de Peña Nieto termina con este desastre, termina con este reconocimiento indigno que no nos representa a los mexicanos. Que quede claro que esta condecoración es un hecho particular, personal del señor Peña Nieto, que sigue de rodillas frente al imperio, frente a Donald Trump y de Videgaray. Yo creo que ningún mexicano, si se hace una encuesta, estará de acuerdo en condecorar a un hombre de esta naturaleza, ¿no? Es indigno, es vergonzoso, es humillante, y pues cerrará con broche no de oro, sino con broche del horror su sexenio, ¿no? Un sexenio que habría que contarlo también en número de víctimas, con más de 160,000 muertos, ya son 40,000 desaparecidos, 1,5 millones de desplazados. Estamos hablando de cifras del horror del sexenio peñista, y nos cierra pues con esta condecoración también del horror. Vicente. San Juana, tú conoces a Paco Ignacio Taibo, ¿no? Segundo. Sí, lo conozco, es mi amigo, lo quiero mucho, lo conozco hace años, lo respeto, lo admiro. ¿Qué piensas de estos que se dan golpes de pecho y se rasgan las vestiduras por su frase de "se las metimos doblada, camaradas"? Que a mí en lo particular pues me deja claro quién es Paco Ignacio, que es un provocador, y ahora se dan golpes de pecho y dicen no puede estar en el gabinete de López Obrador, no puede dirigir este fondo de la cultura.
económica y bueno, yo no sé, ¿para ti da para tanto esto de se la metimos doblada, camarada? Pero ¿qué le puedo decir al rey de los mal hablados si eres tú? Tú eres el rey de los mal hablados. Pues por eso te pregunto a ti. Mira, yo creo que se está haciendo un escándalo de manera artificial, porque ya Paco Ignacio Taibo trae un marcaje desde hace meses del periódico Reforma en particular, y de otros medios, por supuesto, y de la derecha más reaccionaria, que es la que no le gusta que un escritor de izquierda comprometido con el pueblo llegue al Fondo de Cultura. Y te voy a decir, hay una camarilla de intelectuales encabezados por Enrique Krause, que obviamente no ven con buenos ojos que este hombre llegue al Fondo de Cultura y lo convierta en una institución maravillosa como no ha habido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, trae toda esta carga de esta serie de intelectuales que cualquier palabra que diga se va a magnificar, o sea, cualquier frase, cualquier expresión, cualquier conferencia está siendo observado con lupa y él sabe que se le está marcando. Estaba en la Feria del Libro de manera coloquial, con un auditorio lleno, porque él llena los auditorios, es un prodigio de escritor, tiene decenas de libros maravillosos que nos han marcado a algunos en ciertas épocas. Entonces se le pregunta, ¿verdad?, cómo le va a hacer si siendo él español y cómo va a arreglar la situación para asumir su cargo. Y él dice, ¿verdad?, él cuenta que ya se está haciendo la reforma. Es una reforma, pues qué hermoso y honrado, una reforma. Perdóname por interrumpirte, sí, mi querida San Juana, pero ya no podemos decir que Paco Ignacio Taibo es español cuando utiliza una frase tan mexicana como se la metimos doblada, camarada. Perdóname. No, imagínate. Puede haber un español que utiliza esas frases. La cuestión es que nació en España. Claro, entiendo. Que no es mexicano, pero yo creo que Paco Ignacio Taibo es más mexicano que los mexicanos, o sea. Y finalmente, bueno, como decía Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacemos donde queremos. Bueno, no lo decía así, lo decía con una palabrota, pero... Dijo, déjame interrumpir. Dígalo. Aquí San Juana es los mexicanos nacemos donde nos da nuestra rechingada gana. Saludos, San Juana. Así es. Entonces él estaba contestando una pregunta y él dice, bueno, de cualquier manera, por una o por otra, yo voy a asumir el cargo, se las metimos doblada. Que es una expresión también del virreinato, o sea, hay que decirlo, Paco Ignacio Taibo es un escritor, es un historiador, y bueno, son estas frases hechas que no tienen esa carga que dice, no, es que hay una carga misógina, de violación, de ninguna manera, no es la carga que Paco Ignacio Taibo le está dando a esa frase. Eso que quede claro, o sea, él está hablando de manera coloquial y finalmente el caló de los mexicanos hay que incorporarlo y él lo incorpora en sus novelas. Quien haya leído sus novelas y quien lo haya escuchado sabe perfectamente que esa es la forma de expresión de Paco. Esa es su grandeza, el dominio del lenguaje completamente intelectual, pero también el caló, también el lenguaje del pueblo, de las calles, ¿no? Y digo, frente al ningún chile les embona de Enrique Peña Nieto, porque eso fue lo que nos dijo, recordarán ustedes cuando Peña Nieto dijo, estaba enojado y algo le preguntaron y dijo, bueno, ningún chile les embona. Y ahí dijeron, bueno, no pasa nada, es una expresión coloquial, el presidente no ha cometido ninguna barbaridad. Y frente a eso tenemos el linchamiento que se le está haciendo actualmente a Paco Ignacio Taibo por se las metimos doblada. Yo creo que es una exageración, yo creo que tendrá que tomarse de quien viene, de una persona que, como dije, forma parte de su expresión coloquial y cotidiana, pues las palabrotas o esta serie de frases hechas
del calor de los mexicanos. Entonces, vamos a tomar las cosas por su naturaleza y vamos a medir a la gente con la misma vara, ¿verdad? Si Enrique Peña Nieto puede decir ningún chile les embona, pues Paco también puede decir se las metimos doblada, ¿no? Mi querida San Juana, Dios mío, nunca pensé que te iba a escuchar decir estas cosas, pero bueno, mi querida San Juana. Pues te veo por acá en la Ciudad de México, ¿no? Tú me estás preguntando y no me queda más que hacer referencia a lo que dijo. Está entrecomillado. No quiere decir que yo quiera justificar a Paco, porque claro, dicen ahora, me está lloviendo en Twitter porque yo puse un tuit señalando más o menos estas cosas, y me está lloviendo y diciendo que cómo puedo justificar eso si yo soy una feminista. Pues porque estoy diciendo lo que verdaderamente la carga emocional, la carga de expresión que tiene esa frase hecha por parte de Paco Ignacio Taibo. Yo creo que tendremos un gran director del Fondo de Cultura Económica, y que ya era hora tener a este director. O sea, no podemos seguir con un Fondo de Cultura secuestrado por los intelectuales orgánicos, Vicente. Ese es el análisis. Los intelectuales orgánicos. ¿Cómo es posible de que Christopher Domínguez tenga un libro con 4 ediciones cuando la primera edición no se vendió? Entonces, es evidente que ahí hay un saqueo de los recursos por parte de esta clase intelectual, pues del Grupo Vuelta, de Enrique Krause y de otros, de Aguilar Camín y compañía. O sea, son los intelectuales orgánicos que se han distinguido por estar cerca del poder. Si México hubiera tenido otros intelectuales, pues intelectuales comprometidos con el pueblo, como Paco Ignacio Taibo, hace mucho que ya hubiera cambiado. Pero la mayoría se acercaron al poder, se sometieron, recibieron sus prebendas, y por eso hemos vivido en el porfiriato 36 años, querido. Mi querida San Juana, te veo por acá en la Ciudad de México, ¿no? Así es, nos vemos pronto. Un abrazo. Claro, un abrazo. Gracias. San Juana Martínez, escritora, periodista, feminista y sobre todo amiga de la casa, amiga de Sin Censura. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde cualquier parte de México. Ya estamos en territorio mexicano para el sábado llevarle todos los detalles de la ceremonia de investidura en la que Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia, un momento histórico, y aquí estaremos un servidor, Vicente Serrano, y mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, quien está en los controles de la nave en los estudios de Chicago. Llegará en algunos días acá a la Ciudad de México. Y mi querido Toño, otra cosa importante, estás al pendiente del mensaje de despedida de Enrique Peña Nieto, así se anunció por parte de Los Pinos. Vicente, te saludo con muchísimo gusto, nos vemos en unos momentos más, en tal vez algunas horas, etcétera. Mira, el mensaje lo corrieron exactamente a las 9 de la mañana, hora del centro. No quisimos interrumpir aquí en la producción esta conversación tan interesante que estábamos teniendo con San Juana Martínez, pero no es un mensaje en vivo, es un mensaje grabado que se transmitió justo a las 9 de la mañana, todavía está teniendo lugar. Lo vamos a regresar un poquitito para verlo, pero si no lo podemos cortar y lo podemos platicar. Este mensaje grabado que da Enrique Peña Nieto como su despedida. Pues tú dime, Toño.